Buenos días. Quien les habla la doctora Mariana Vila. Hoy vamos a charlar un poquito sobre medicación tópica y sistémica en endodoncia. La medicación es un recurso más de nuestro tratamiento endodóntico. Como venimos viendo en teóricos anteriores, hablamos de la limpieza y la conformación, que abarcaba la instrumentación del conducto, del sistema radicular y la irrigación en el teórico pasado del mismo. Estos dos elementos son muy importantes para nuestra limpieza y nuestro éxito del sistema radicular. Pero muchas veces, tanto en biopulpectomías como en tratamientos de necrosis, nosotros necesitamos utilizar la colocación de una medicación tópica dentro del conducto para floras rebeldes, casos crónicos, resistentes, y a veces debemos recetarle al paciente una medicación sistémica. Hoy, en esta charla, vamos a ver los casos y con qué medicaciones contamos en nuestro medio y qué utilizamos según cada caso clínico. Como vimos en el teórico anterior y en los otros, la secuencia del tratamiento es fundamental para que ustedes ubiquen de dónde, en qué estamos hablando. ¿Cuándo colocamos una medicación dentro del conducto? La colocamos cuando conformamos este conducto por lo menos hasta una lima 25. Es decir, tenemos la conductometría realizada y la limpieza hasta una lima 25 para poder colocar dicha medicación dentro del conducto. Esto también lo vimos. ¿En qué constaba la limpieza y la conformación? La conformación en la preparación, en la instrumentación. ¿Se acuerdan? Vimos movimientos y vimos técnicas de instrumentación. Y la limpieza, teníamos dos tipos de limpieza. Una intraoperatoria, que la hacíamos simultáneamente con la preparación, con la irrigación, intraoperatoria con fines o funciones mecánicas, químicas y biológicas, y otra limpieza en 3 sesiones, que es la que vamos a ver hoy, la colocación de medicación dentro del conducto. ¿Sí? Y vamos a la definición. ¿Qué es una medicación tópica? Es la aplicación externa de una droga con la intención de lograr efectos terapéuticos locales en donde la estoy colocando y no sistémicos. Ya desde hace varias décadas la discusión se da entre si nuestro tratamiento lo hacemos en una sesión o en varias o múltiples sesiones. Hay muchos investigadores que apelan que no importa la anatomía, no importa el diagnóstico, no importa las curvas, ni la experiencia del profesional, hay que hacerlo todo en una sesión. ¿Por qué? Porque cuanto más nosotros abrimos y cerramos este conducto, más posibilidades de que penetre flora extraña, flora resistente, flora de la cavidad bucal en nuestro conducto. Pero hay otros autores muy conocidos como Goodman, Trope, La Sala, otros, Friedman, que apelan que la anatomía y las curvas, si es uniradicular o multiradicular, tiene que ver la experiencia del operador, el cansancio del paciente, el exudado, si hay exudado dentro del conducto, si logramos las condiciones para que éste se obture o no, y que ahí colocan medicación y lo hacen en más de una sesión. Nosotros en la cátedra apelamos a analizar cada caso clínico. Es lógico que en la curva de aprendizaje que están ustedes, los primeros tratamientos los van a hacer en muchas sesiones, con cambio de medicación, con diferentes etapas que no completan en esa sesión clínica, pero luego cuando la curva de aprendizaje vaya mejorando, van haciéndolo en menos sesiones. Pero debemos analizar siempre el diagnóstico, la anatomía, el terreno biológico donde actuamos, el tipo de curvas, el cansancio del paciente y la experiencia de ustedes para hacerlo en cuántas sesiones lo van a realizar. ¿Sí? ¿Cuál es el mecanismo de acción de la medicación tópica? Lo vimos en las sustancias irrigantes y lo volvemos a ver en la medicación. Según cada medicación que utilicemos, ¿en dónde van a actuar? Todas actúan en las bacterias, ¿sí? Ahora, por ejemplo, el grupo de compuestos fenólicos que vamos a ver más adelante actúa desnaturalizando las proteínas de las bacterias, ¿tá? Y hace que éstas pierdan las funciones metabólicas y así se destruyan. Después tenemos los detergentes que modifican o dañan la membrana de las bacterias destruyéndola.
y otro grupo de medicación que inhiben las enzimas bacterianas. ¿Cuáles son los requisitos de la medicación ideal? La medicación tópica ideal se sigue buscando y sería perfecto que tuviera todos estos requisitos, pero algunos poseen unos y otros poseen otros requisitos. Entonces vamos a ver, según cada caso clínico, qué medicación vamos a colocar. La ideal sería que tuviera amplio espectro, ¿no? Que actuara sobre bacterias, levaduras, hongos. Cuanto mayor espectro de microorganismos actúe, mejor para nosotros. Que tenga, que actúe en presencia de sustancias orgánicas, pus y sangre, que sea biocompatible con tejidos orgánicos, que tenga baja tensión superficial, quiere decir que fluya fácilmente por los conductillos dentinarios, que tenga un pH neutro, que sea químicamente estable, que sea volátil dentro del conducto, que no sea antigénico, que esté al alcance de todos los profesionales y que no tenga el efecto dañino de colorear la estructura dentaria. La medicación que nosotros vamos a utilizar, nuestra medicación MEDET, es el hidróxido de calcio. Es nuestra principal medicación. Esta medicación, les traje algunas fotos de los que hay en el medio, ¿no? Las marcas comerciales que tenemos. ¿Y qué es el hidróxido de calcio? El hidróxido de calcio es un polvo blanco, poco soluble, que se obtiene de agua con óxido de calcio fresco. ¿Está? ¿Cuáles son las propiedades fundamentales? Las vamos a ver luego en diferentes casos clínicos, pero las tres fundamentales son que remineraliza el tejido dentario, que es antiinflamatorio, que es antimicrobiano, también es antifúngico, antioxidativo, detiene las reabsorciones radiculares y promueve la apexificación. ¿Sí? ¿Cómo actúa químicamente este hidróxido de calcio? ¿Cuál es su acción? Como vemos, se desdobla en calcio y en iones hidroxilos. Entonces, es una medicación iónica. Estos iones hidroxilos que se desdoblan penetran por los túbulos dentinarios en la dentina. ¿Qué hacen estos iones hidroxilos? Aumentan el pH, ¿sí? Me siguen, de la parte periférica de la raíz, sobre todo donde hay reabsorciones del cemento. Al aumentar el pH, hace que de esta manera se inhiba el crecimiento, no haya más crecimiento bacteriano, microbiano, y favorece de esta manera los procesos de reparación. ¿Sí? ¿Queda claro? Acá vemos en la loseta el polvo blanco del hidróxido de calcio mezclado, como lo vamos a ver ahora, con un vehículo. El polvo blanco, que es el hidróxido de calcio, más un vehículo, forma lo que se llama una pasta alcalina. Pregunta de examen, pregunta de parcial, y quedan en blanco. Todo el año colocan hidróxido de calcio con un vehículo dentro del conducto, y cuando llega el momento del examen y le preguntamos ¿qué pasta alcalina conocen?, se quedan en blanco. La pasta alcalina está formada entonces por el hidróxido de calcio, de polvo blanco, poco soluble, ¿no? Con las características que recién dijimos, mezclado con un vehículo, que puede ser acuoso o viscoso. Según el caso clínico, es cuál colocamos y las características que buscamos. El vehículo acuoso, como el agua destilada, el suero, la metilcelulosa, es un vehículo que se libera, mezclado con el hidróxido de calcio, hace la liberación de estos iones hidroxilos en forma rápida. 7 a 14 días, la liberación es rápida. Cuando nosotros vamos a citar a un paciente de una semana a otra, colocamos un vehículo acuoso. ¿Cómo actúa? ¿Cuál es la función que buscamos? Su función antibacteriana, muchas veces para controlar exudados, como dijo la doctora en el teórico de biopulpectomía, muchas veces para controlar hemorragias en biopulpectomías. ¿Recuerdan del teórico pasado? El hidróxido de calcio mezclado con un vehículo viscoso hace que la liberación sea más lenta, ¿correcto? Tiene menos solubilidad y se libera lentamente. Por ejemplo, el paciente se va a operar y por un mes no va a venir, se va de viaje por un tiempo,
No terminamos el tratamiento de conducto porque no están las condiciones para obturar, no podemos obturárselo, la fístula, por ejemplo, está activa, o hay un exudado, o el conducto no está seco. Colocamos un hidróxido de calcio con un vehículo viscoso, como puede ser glicerina, polietilenglicol, propenilglicol, por ejemplo. ¿Sí? ¿Queda claro? Ahora, no se asusten por este cuadro. Cada autor fue mezclando una pasta alcalina, que es hidróxido de calcio más un vehículo, con algún otro elemento para mejorar sus características. Por ejemplo, Maisto colocó al hidróxido de calcio más la metilcelulosa iodoformo, que ahora lo vamos a ver. El iodoformo, ¿qué características tiene? Tiene un poder antiséptico y tiene la característica de ser radiopaco. Entonces, radiográficamente lo vamos a poder ver si lo colocamos correctamente dentro de nuestro conducto. Frank, por ejemplo, hace su pasta alcalina, ¿no? Con hidróxido de calcio y le agrega paramonoclorofenol alcanforado, que lo vamos a ver más adelante. ¿Pero qué quiere? Aumentar el espectro antimicrobiano, porque el paramonoclorofenol alcanforado, vamos a ver, actúa sobre el enterococo fecalis. Entonces, aumenta, potencia el poder antimicrobiano del hidróxido de calcio. Luego Frank dice, voy a modificar mi pasta. Le coloco glicerina, que es un vehículo, y sulfato de bario, que la hace radiopaco. Todo esto, cada autor, Holland, Leonardo, van a leer y van a ver cómo realizan su pasta alcalina. No pretendemos que lo sepan de memoria, pero sí si nosotros preguntamos cómo aumentamos el poder antimicrobiano de una pasta alcalina, agregándole paramono. O si la queremos ver en la radiografía que sea radiopaca la pasta alcalina, bueno, le colocamos iodoformo o sulfato de bario. ¿Sí? Que sepa las características de lo que colocamos y en busca de qué. Importante, las pastas alcalinas no fraguan dentro del conducto, no endurecen como un sellador, como un cemento. Ya van a tener teóricos de selladores y de cementos. Las pastas alcalinas no fraguan. En la próxima sesión nosotros con irrigación e instrumentación los retiramos y las retiramos fácilmente dentro del conducto. ¿Sí? ¿Correcto? Les voy a mostrar ahora algunos preparados comerciales, porque yo les mostré cómo nosotros realizamos la pasta alcalina, el hidróxido de calcio con diferentes vehículos y sustancias. Pero estas pastas alcalinas muchas veces vienen ya preparadas y muchos profesionales las prefieren. Son más costosas, como vemos las cánulas o las agujas a veces llegan mejor al conducto, pero se desperdicia mucho material dentro de ellas, tienen un vencimiento. Si nosotros lo preparamos, tienen otras ventajas. A medida que ustedes vayan creciendo en su formación y en la odontología, van a ver, en algunos casos prefiero utilizar unos, en otros la preparo yo al hidróxido de calcio con las sustancias que requiere mi situación clínica de ese momento. ¿Sí? ¿Y cuándo lo vamos a utilizar? Esto ya lo vienen viendo desde tercero, pero lo vamos a refrescar ahora con otro tipo de tratamientos. Lo vamos a utilizar en múltiples situaciones clínicas. Ya dijimos que es nuestro caballito de batalla, el hidróxido de calcio. En tratamientos conservadores pulpares lo vienen viendo de tercero, ¿sí? Con protección pulpares indirectas, con protecciones directas de cofiado, pulpotomías parciales, en pulpotomías o en biopulpectomías, ya sea parciales o totales, como habló la doctora en el teórico de biopulpectomías. ¿Qué vamos a buscar en estos tratamientos conservadores? Por ejemplo, vamos a buscar la función formadora de tejidos. En cada situación apelamos a una función del hidróxido de calcio. En los tratamientos conservadores requerimos o pedimos al hidróxido de calcio una función formadora de tejidos. En la biopulpectomía, por ejemplo, que actúe como antiinflamatorio. O en los traumatismos y accidentes odontológicos, como puede ser una perforación, una falsa vía, bueno, le vamos a pedir la función reparadora de los tejidos dentarios. Ahora, ¿cuándo más lo podemos utilizar? Lo utilizamos en necrosis, en tratamientos que necesitamos una función antimicrobiana, una función antiséptica, ¿no? Cuando hay muerte pulpar, cuando hay lesiones perirradiculares, como vemos en la radiografía. También cuando existen reabsorciones externas, internas, cuando hay reabsorciones mixtas
buscando la función organolítica de esta medicación, ¿sí? O, como van a ver en un teórico específico, en la apexificación, que nos ayuda a formar tejido y ese cierre del ápice. Como ven, en múltiples situaciones clínicas, el hidróxido de calcio nos sirve buscando diferentes acciones del mismo en cada una. Queda claro, no va a ser lo mismo en una biopulpectomía que en una necrosis. En la biopulpectomía ya dijimos, buscamos un poder antiinflamatorio del mismo, ¿sí? En la necrosis vamos a pedirle un poder antimicrobiano. Lo colocamos de la misma manera, pero nosotros tenemos que tener claro para qué lo colocamos, ¿sí? ¿Y cómo lo colocamos? Es tan importante el para qué como el cómo, ¿sí? Como vemos en la loseta, el hidróxido de calcio dispensado con un vehículo, como hayamos hablado, lo espatulamos y tiene que quedar una consistencia cremosa, pastosa, como se ve en la figura. Y puede ser llevado al sistema radicular con lentulo o con lima. La evidencia científica ya hoy en día nos dice que con lentulo se distribuye mejor en todo el conducto, en los conductos laterales, en los túbulos dentinarios, se lleva con contraángulo, siempre en marcha, y se debe seleccionar correctamente el lentulo. Esto lo van a ver en los grupos, ¿no? Las demostraciones que el docente les va a hacer en cada grupo. Pero deben tener claro que el lentulo debe estar marcado, como muestra la figura, con un tope, 2 o 3 milímetros antes de nuestra longitud de trabajo, y debe ser seleccionado en largo, marcado y en ancho. Se prueba manualmente, ¿no? En forma pasiva, se dice, sin poner en función el micromotor, qué ancho. Si nosotros preparamos una 40, capaz que utilizamos un lentulo 30. Depende de nuestra preparación, nuestra anatomía. Siempre el terreno biológico, ¿se acuerdan? Nos va determinando. El terreno biológico nos marca, ¿sí? El tamaño, ¿sí? La preparación, el tamaño de nuestros instrumentos, la preparación, las técnicas que utilizamos. Una vez seleccionado en largo, probado pasivamente en ancho, se lleva con contraángulo en marcha y se carga el lentulo y se lleva al conducto. De 7 a 14 días, depende de la situación clínica, también puede ser llevado con lima, como muestra la figura, se carga la lima y se lleva en sentido antihorario. En ambas situaciones, con lentulo o con lima, se compacta correctamente con conos de papel estériles anchos. Se compacta y se intenta que nuestra medicación llegue al tercio apical. Vamos a ver un esquema ahora. Es un esquema, ¿no? Como lo celeste es el hidróxido de calcio compactado bien, llegaría a los conductillos laterales o a los conductillos, sí, túbulos dentinarios, ¿no? Mejor dicho, bien compactado. También es muy importante, en uno de los teóricos, la doctora Rodríguez les habló del frasco de arena en el de obturación. ¿Qué tan importante que es nuestro sellado apical y el sellado coronario? Si nosotros sellamos apicalmente, nos esforzamos en nuestra técnica de obturación, pero en la parte coronaria no nos esforzamos tanto, no hacemos un doble sellado, va a haber filtración y va a haber fracaso, porque va a haber filtración desde la cavidad bucal hacia nuestro conducto de microorganismos. Entonces, el sellado coronario debe ser fundamental. Una vez compactado el hidróxido de calcio, colocamos una torundita estéril y hacemos muchas veces un doble sellado con cavit y ionómero. ¿Sí? Entonces, no dejen para último momento, a veces toca el timbre que termina la clínica y ustedes apurados colocan un cavit sin tener las precauciones de compactarlo, ¿sí? De sellar. Y esta etapa es también fundamental. ¿Queda claro? Acá traigo unas radiografías, como vemos en la primera, el hidróxido de calcio no fue colocado totalmente bien compactado porque se ve en apical una radiolucidez, ¿sí? Una radiolucidez que no está compactado. El hidróxido de calcio se ve como donde indica la flecha, el trabeculado, digamos, del hidróxido de calcio, cómo queda, es igual que la dentina. Y ahí está bien compactado, siempre y cuando no colocamos un iodoformo, un sulfato de bario que le dé radiopacidad. En este caso no tenía ningún radio opacante para que se viera en la radiografía.
En forma de resumen del hidróxido de calcio, para continuar con otras medicaciones, vemos cuáles son las ventajas más grandes del mismo. Elimina microorganismos, neutraliza residuos tóxicos remanentes, hace una reducción de la inflamación de los tejidos perirradiculares y la disminución de los exudados preexistentes. ¿Sí? Les traje un caso clínico que es muy importante. Una vez me preguntaron en un teórico cuando lo mostré, lo vengo mostrando hace tiempo este caso, que cuánto había dejado, si 7, 15 días la medicación para que pasara de la situación de la lesión radiolúcida abarcando las dos raíces a la reparación de la segunda radiografía. No, yo no les expliqué, hay una rotación medicamentosa. Esto tarda meses, tardó más de 6 meses en que existiera una inhibición o una eliminación de exudados, un cierre de fístula y que yo decidiera obturar. Y luego la reparación es después del año. O sea, no es con el cambio de una vez. A veces, en casos rebeldes, vamos a ver, hay rotación. No solo el hidróxido de calcio, utilizamos otras medicaciones y cuesta tener las condiciones que hablamos para obturar el conducto. ¿Sí? Ahora vamos a ir a una clasificación de la medicación tópica. Una vez que hablamos del principal, que es el hidróxido de calcio, vamos a hablar de otros que tenemos para diferentes situaciones, otras medicaciones. Los compuestos halogenados, los habíamos hablado hoy, ¿no? Que deneutralizaban las proteínas de las bacterias. Tenemos el cloro y el iodo. El cloro no lo vemos como medicación, lo vimos en el teórico pasado como irrigante, como líquido. ¿Se acuerdan que su acción era fugaz? Era rápida y actuaba como irrigante. No lo utilizamos como medicación entre sesiones, pero se los puse acá para que sepan que es un compuesto halogenado. El iodo sí, lo utilizamos no en forma líquida, sino lo usamos en iodoformo, como vimos, formando parte de pastas alcalinas, y vamos a ver después pastas antisépticas. Es un polvo amarillo que da radiopacidad y da un poder antiséptico también a la pasta donde lo incorporamos. También tenemos el grupo de aldehídos, donde tenemos al formocresol, que ya su uso está prácticamente nulo por su toxicidad ya comprobada, su citotoxicidad en los tejidos dentarios. Luego tenemos otro grupo que son los compuestos fenólicos, en el cual encontramos el eugenol. El eugenol lo usamos como parte de sedantes pulpares y lo van a ver en el teórico de cementos como parte de cementos de obturación, pero acá como medicación tópica forma parte de sedantes. ¿Por qué? Sabemos que el eugenol es irritante, pero también es antiséptico. Lo utilizamos en nuestro medio, hay diferentes sedantes pulpares, Sedaforte, Pulperil, Supranestol, y en casos clínicos como les contó la doctora en el teórico de biopulpectomía. ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, nosotros hacíamos una descompresión, ¿sí? Una exposición pulpar, el paciente tenía un diagnóstico de pulpitis irreversible, estaba con sintomatología, con dolor, diagnosticamos una pulpitis irreversible, hay que hacerle la biopulpectomía, pero el tiempo no nos da, el tiempo clínico, y le hacemos una descompresión, o le hacemos una exposición pulpar, o le hacemos levantamos el techo y eliminamos la cámara pulpar. Acá colocamos una torunta con un sedante pulpar, como dijo la doctora. También se puede colocar una torunda estéril sin ninguna medicación. Eso lo vemos según el grado de inflamación de la pulpa, según el sangrado, el color y la cantidad. Pero en esta situación, cuando el paciente viene con una pulpitis irreversible, muchas veces tenemos que hacer una urgencia, no tenemos planeado esta consulta, hacemos una exposición pulpar y colocamos un sedante pulpar. Y debemos saber qué tiene este sedante, por qué actúa aliviando el dolor, por el eugenol. Otro compuesto fenólico muy importante que lo vamos a ver a continuación es el paramonoclorofenol alcanforado. Este compuesto, derivado de los fenólicos, se está utilizando cada vez menos porque también está cuestionada su citotoxicidad. Pero ¿cuándo lo usamos? Se usa desde 1929, ¿sí? Hace mucho tiempo, y se utiliza, nosotros lo utilizamos cuando en los casos que fueron explicados también, hacemos el acceso a cámara
y no podemos avanzar. No tenemos tiempo, no hicimos conductometría, no logramos a tomar nuestra longitud de trabajo ni a preparar. Entonces colocamos una torunda estéril, apenas embebida con el olor, se dice, de paramono. ¿Qué quiere decir esto? Que no esté inundada la torunda con paramono porque puede causar periodontitis química, ¿sí? Al causar periodontitis química, el paciente los va a llamar con dolor. Entonces, mojamos una torunda con paramono y agarramos otra torunda estéril y tocamos esa torunda mojada. Y colocamos la segunda torunda. Se dice con el olor de paramono. Así es como la utilizamos. Y la colocamos en cámara. A la sesión siguiente vamos a continuar nuestro tratamiento, realizando la conductometría, la limpieza y conformación, la preparación del conducto. ¿Sí? ¿Les queda claro? ¿Cuáles son las propiedades más importantes del paramono clorofenol alcanforano? Es un antimicrobiano de amplio espectro. Actúa sobre los enterococos fecales, las probotelas y otros microorganismos muy rebeldes que el hidróxido de calcio solo no actúa con un vehículo solo. Por eso muchas veces el paramono lo asociamos al hidróxido de calcio, para aumentar el espectro del mismo. ¿Se acuerdan que lo vimos en la formación de pastas alcalinas? ¿Sí? Tiene un buen poder antiséptico, lo que lo hace bastante favorable. ¿Cuáles son las desventajas más importantes del paramono clorofenol alcanforado? No neutraliza productos tóxicos, no actúa en presencia de materia orgánica, hablamos que es cuestionada su citotoxicidad y hablamos de su acción rápida o fugaz. ¿Por qué? Porque el 90% de su acción se da en las 24 primeras horas. Luego, después de las 24 primeras horas, su acción prácticamente desaparece. Entonces, el paramono lo podemos utilizar solo, como dijimos, colocado en una torunda en esas situaciones clínicas o formando parte, chiquilines, de pastas que se llaman pastas antisépticas. La más utilizada por nosotros es la pasta lentamente reabsorbible de maísto, que su componente principal es el clorofenol alcanforado. ¿Sí? Después tiene timol, iodoformo para su radiopacidad, lanolina como vehículo y el óxido de zinc puro que lo hace enlentecer. Se reabsorbe de 1 a 4 meses, absorbe un milímetro de pasta lentamente reabsorbible. ¿Sí? Bueno, la creó Maisto, de ahí su nombre. ¿Cuándo la utilizamos? ¿Cuándo la vamos a utilizar? Cuando tenemos fístulas activas. Este caso, estas radiografías también llevó muchos meses. Había una fístula donde no cerraba, había exudado continuo dentro de los conductos, ¿sí? Donde vemos que hay flora rebelde, hay reabsorciones, hay procesos periapicales extensos. Bueno, hacemos recambio de medicación. Colocamos el hidróxido de calcio solo, colocamos el hidróxido de calcio con diferentes sustancias y colocamos pastas antisépticas, las dejamos 15, 20 días, ¿no? Se ve la radiopacidad cómo fueron colocadas hasta que se logra poder obturar las condiciones y luego la reparación del tejido. ¿Cómo las vamos a colocar? Igual que colocamos al hidróxido de calcio, ¿se acuerdan? Con lentulo, con lima, compactar con conos de papel, ¿sí? Y ver que siempre haya llegado lo más posible a nuestro tercio apical, a nuestro tercio anatómico complejo, el que nos da mayor complicaciones, y se acuerdan que era el más difícil de limpiar, conformar y llegar. También tenemos, para seguir con la clasificación, otro tipo de medicaciones, como son los antibióticos dentro del conducto, estamos hablando. Todavía no comenzamos la medicación sistémica. Asociaciones de antibióticos y antiinflamatorios o la clorexidina en gel. Vamos a ver un poquito cada uno de estos. Los antibióticos de uso tópico son pastas poliantibióticas, ¿sí? Es decir, son mezclas de diferentes antibióticos que se utilizan dentro del conducto en casos muy específicos, en casos muy rebeldes, donde todo lo que venimos explicando, el hidróxido de calcio con asociaciones, no da resultado. ¿Por qué las usamos en casos tan específicos? ¿Por qué? Porque causan alergias, causan resistencia microbiana en el huésped, entonces su uso es muy reducido.
¿sí? Tenemos el metronidazol, tenemos las tetraciclinas, ¿sí? Y el grinazole, que ya Ceptodon no lo trae más hace un tiempo. Hay una pasta triantibiótica que la van a leer en la literatura de endodoncia. Su uso a veces está muy discutido porque no es específicamente para endodoncia, pero es la mezcla de 3 antibióticos, como puede ser la ciprofloxacina, el metronidazol. Primero se hizo con cefalosporina, que da muy buenos resultados. Ahora la cefalosporina la cambiaron por miociclina, dado que la cefalosporina tenía o coloreaba la pieza dentaria. Estas pastas triantibióticas, como dijimos, o poliantibióticas, deben ser usadas con mucha precaución y cuidados. Por otro lado, tenemos también para usar intraoperatoriamente dentro del conducto, siempre estamos hablando, para que no se confundan, asociaciones de antibióticos y antiinflamatorias. Se dan también en casos crónicos, complejos, de flora microbiana resistente, que está ya organizada fuera y dentro del conducto y no la podemos combatir. En nuestro medio tenemos unas gotas ópticas que son para uso óptico, no odontológico, pero se utilizan, hay bastante literatura, son gotas de hidrocortisona, ¿sí? Un corticoide al 1% y la mezcla de antibióticos, como puede ser la politindicina B o la ciprofloxacina al 2%, ¿sí? Otra asociación del antibiótico es el metronidazol con un corticoide. En nuestro medio se utiliza mucho para necrosis, casos complejos, y una de las marcas comerciales es el Pentasol. Se llevan también con lentulo, se llevan con lima, se compacta y se espera 15-20 días a ver las condiciones del conducto, a ver si se puede obturar o no. Todo esto se llama la rotación medicamentosa. Por último, dentro del conducto, antes de empezar con la medicación general, sistémica, tenemos para utilizar la clorexidina en gel. En el teórico pasado yo les hablé de la clorexidina como solución irrigante, clorexidina en líquido. ¿Se acuerdan? Al 2%. ¿Por qué al 2%? Porque su espectro es mayor, ¿sí? Es bactericida. Si la utilizamos como la utilizan en periodoncia al 0,2, es bacteriostático. Entonces, acá utilizamos la clorexidina en gel al 2%. ¿Cuándo la vamos a usar? Con lo que venimos diciendo, lo repito, en necrosis pulpares con lesiones perirradiculares complejas. Acá vemos un biofilm formado extrarradicular, donde la medicación clásica no terminaba con el exudado, seguía habiendo exudado. Entonces mezclamos hidróxido de calcio en polvo con un vehículo con el gel de clorexidina al 2%. Hacemos una pasta cremosa, pastosa y la llevamos al conducto. A veces se necesita varios recambios y luego se llega a las condiciones para obturar. ¿Sí? Entonces, la llevamos con lentulo, con lima, mezclada con el hidróxido de calcio. Entonces, pregunta de examen o parcial. ¿Cómo ampliamos el espectro del hidróxido de calcio? ¿Se acuerdan que no llegaba al enterococo fecalis? No llegaba a los microorganismos resistentes. Era una desventaja del hidróxido de calcio. ¿Cómo aumentamos? Agregándole. Puede ser una gota de paramonoclorofenol alcanforado con un vehículo. Tenemos, o puede ser hidróxido de calcio con un vehículo y clorexidina en gel. Cuando hay infecciones, ya van a ver en necrosis secundarias. Se llaman infecciones persistentes. Nosotros tenemos 3 tipos de infecciones, lo van a ver en el teórico de necrosis: primarias, secundarias y persistentes. Estas rebeldes que yo les hablo, con lesiones crónicas, son las persistentes, que necesitan como más cuidado, más medicación, más rotación y ver las condiciones para poder obturar. Bueno, hasta acá estuvimos viendo la medicación tópica dentro del conducto. Ahora es mucho más cortito, vamos a ver la medicación, que da menos, de sistémica en endodoncia. ¿Sí? ¿Cuándo nosotros debemos darle al paciente una medicación en forma sistémica para ayudar? Son coadyuvantes de nuestro tratamiento. Tenemos 3 tipos de medicación, ¿sí? Analgésicos, antiinflamatorios y antibióticos.
Debemos tener claro que esta medicación sistémica viene de la mano y acompañada a una acción local que nosotros ya realizamos, ¿sí? Ahora lo voy a explicar un poquito. En primer lugar tenemos los analgésicos. ¿Cuándo los vamos a dar? Cuando hay un dolor pulpar, una pulpitis, por ejemplo, un dolor periapical, una periodontitis, o cuando hay un dolor post-obturación a nuestro tratamiento de conducto. Pero, esto grábenselo. Si el paciente le llama por teléfono y le describe un dolor pulpar, hace 2 días que no duermo, me duele con el frío, me pulsa cuando me acuesto, ya estamos hablando de una pulpitis irreversible sintomática, ¿sí? Una pulpitis, digamos, total. Nosotros por teléfono le decimos, ay, no tengo hora para la consulta, ¿sabes que no tengo ni para mezclarte entre 2 pacientes para resolverte la urgencia? Tomate un analgésico cada 6 horas y nos vemos dentro de 2 días. El paciente va a tener mucho dolor y el analgésico no le va a calmar. ¿Por qué? Porque el analgésico se receta o se da o se indica cuando nosotros realizamos ya maniobras locales. Quiere decir, ese paciente lo tenemos que citar y tenemos que hacer el tratamiento de urgencia. Van a tener un teórico de tratamiento de urgencia. Debemos aliviar, descomprimir, si es un dolor pulpar, ¿no? Exponer, capaz que extirpar la pulpa coronaria. Si es un dolor periapical, debemos drenar, aliviar la oclusión. Ya vamos a ver los tratamientos de urgencia, pero debemos realizar lo que se llaman maniobras locales. Si no aliviamos con maniobras locales, el analgésico no va a actuar. Y después sí, muchas veces el paciente necesita irse a nuestro consultorio. Le hicimos la urgencia, no pudimos avanzar más por diferentes situaciones, y ahí sí le indicamos analgésicos. ¿Queda claro? Espero que quede claro y si no, preguntan en sus grupos o en la clase de repaso. Entonces, ¿qué tipo? Una vez que sabemos cuándo vamos a recetar analgésicos, ¿cuáles vamos a recetar? ¿Sí? ¿Qué tipo de analgésicos? ¿No? ¿Y cómo los vamos a recetar? Debemos saber que hay analgésicos mayores y analgésicos menores. Los que nosotros utilizamos son los analgésicos menores. Los mayores son los derivados de la codeína, los dependientes, los que necesitan receta verde. Los menores, que son los que utilizamos nosotros, según Wayne, hay una escala del dolor dentario, ¿sí? La primera indicación que nosotros le vamos a dar, o el primer escalón de esta escala de analgesia, según Wayne, es un analgésico menor cada 6 u 8 horas, ¿sí? Yo le indico a mis pacientes muchas veces luego del post-obturación, 48 a 72 horas podés necesitar un analgésico, el que tú estés acostumbrado a tomar, ¿sí? Los derivados de salicilato, de pirazolónicos, o sea, el Solven, la Dorexina, el paracetamol, los derivados del ibuprofeno, ¿sí? Un analgésico común es la primera escala del dolor, cada 6 o 8 horas. Si el dolor no calma o va en aumento, podemos pasar al segundo escalón, que es la mezcla de un analgésico, dos analgésicos menores, Es decir, toma un analgésico menor y no espera las 8 horas. A las 4 toma otro. Uno derivado de la dipirona, de los pirazolónicos, la dipirona, por ejemplo, y otro, el ibuprofeno. Entonces toma una dipirona y a las 4 horas un ibuprofeno. Esta segunda escala del dolor se maneja mucho con niños para que no les suba la temperatura. Y es muy conveniente mezclar dos analgésicos menores. Y la tercera escala del dolor, cuando el dolor no cede, podemos estar hablando de un absceso apical, de una celulitis, que ya que hay que agregarle otros elementos, podemos mezclar un analgésico menor con uno mayor, los derivados de los opiáceos, por ejemplo la codeína, ¿sí? Estos generan dependencia. Entonces, este tercer escalón nosotros lo utilizamos muy poco. ¿Qué es importantísimo que ustedes tengan claro cuando van a indicar cualquier medicación sistémica, ya sea analgésicos, antiinflamatorios, que vamos a hablar ahora, o antibióticos? Es la evaluación que le hicieron al principio de la historia clínica general. Ustedes en la historia clínica general deben haber evaluado a este paciente desde el punto de vista de las alergias, desde el punto de vista de la hipertensión, desde el punto de vista de los problemas
gástricos, y todo eso nos va guiando a qué tipo de analgésicos. Sabemos que, por ejemplo, el más inocuo es el Solven, desde el punto de vista de la hipertensión y de la parte gástrica, pero debemos evaluar a nuestro paciente desde el punto de vista general antes de indicar algo. ¿Correcto? Estos son los analgésicos entonces más comunes y cuándo debemos indicar un analgésico. ¿Cuáles son los antiinflamatorios? También los indicamos en forma sistémica una vez que evaluamos al paciente. Nunca indicamos nada si sistémicamente este paciente no fue evaluado por nosotros, ¿sí? Y siempre y cuando ya realizamos las maniobras locales. Y vimos que aparte de analgésicos va a necesitar antiinflamatorios, pero ya realizamos maniobras locales. ¿Queda claro? Tenemos el diclofenac sódico, el Orudis, que es derivado del ketoprofeno, hay naproxeno también, nabumetona, hay diferentes. Hay algunos de múltiples dosis, cada 12 horas o cada 8, y hay otros de monodosis. ¿Ah? Debemos preguntarle al paciente si por algún motivo él toma algún antiinflamatorio, cuál está acostumbrado, si le hace bien gástricamente, si ha tomado, ¿no? Y ahí indicarlo, si el caso lo requiere, el antiinflamatorio que este paciente necesita, luego de haber realizado las maniobras locales del caso. Antibióticos. ¿Cuándo vamos a indicar antibióticos? Sí o sí, lo más importante, antes de indicar un antibiótico es haber realizado las maniobras locales. ¿Cuándo lo indicamos? Cuando estas maniobras locales no fueron suficientes, cuando fueron nulos, cuando tengo un absceso, tengo un puente con perno y no pude descementar el puente para que drenara, no drenó por el conducto. Cuando está en la segunda fase del absceso apical dentario, dentoalveolar agudo, ¿no? Y no podemos hacer el drenaje porque todavía no está colacionado, no está en la colección en los tejidos blandos. Cuando el drenaje fue insuficiente, muchas veces sí necesitamos analgésicos, antiinflamatorios y antibióticos. Cuando el paciente es inmunodeprimido, o sea, ¿cuándo estamos hablando de un paciente inmunodeprimido? Ustedes ya lo van a saber por la historia clínica que le hicieron, pero un paciente que tiene antecedentes de endocarditis bacteriana, o que tiene un trasplante, o en caso de flora muy rebelde y resistente, o un paciente con HIV positivo. ¿Sí? En casos de flora resistente, como recién les dije. Estos son los 3 casos para indicar antibióticos. Este artículo, como mucha literatura, puse uno, pero hay múltiples literaturas, nos habla de la flora microbiana de las infecciones odontogénicas, que esta flora es muy rebelde, ¿sí? Sabemos los gram positivos, los gram negativos, hay facultativos anaerobios, hay estrictos, hay una flora muy rebelde. Y muchas veces en situaciones donde ya se llama que hay toque general, cuando el paciente está con fiebre, adenopatías, decaimiento, debido a la infección que tiene, muchas veces es necesario indicar, pero debemos analizar cada caso. Y no debemos, como lo vemos diariamente, que viene el paciente al consultorio, no, sí, hace 7 días yo llamé, dije que se me había hinchado la cara a un colega y me dijo, toma antibiótico. No, vení, te veo, si no puedo, lo derivo, si no puedo, anda a la urgencia de facultad, si es un sábado, si es un domingo, si estoy de viaje, si estoy en el exterior. Alguien lo tiene que ver, le tiene que hacer algo local, no indiquen algo sistémico, sino realizaron maniobras locales. Es lo más importante. ¿Sí? Bueno, espero que les haya quedado claro. ¿Cuáles son los antibióticos de primera elección, de primera línea que nosotros indicamos? Son los conocidos por nosotros. Las penicilinas semisintéticas en primer lugar, el amoxidal, la amoxicilina, amoxidal es la marca comercial, los derivados de amoxicilina, los derivados de la ampicilina, ¿sí? Esas son las semisintéticas de primera línea. Luego tenemos asociaciones, cuando vemos que el cuadro es más severo, que ya viene de varios días, que ha venido con varias acciones de colegas y no cede, actuamos localmente, podemos indicar alguna asociación de la amoxicilina con sulbactam
o con el ácido clavulánico, ¿no? Que comercialmente los conocemos como los Plus, el Moxifar Plus, el Amoxidal Plus, ¿sí? Estas son marcas comerciales. Ustedes tienen que ir a la droga y al nombre general. Cuando el paciente, por ejemplo, es alérgico a las penicilinas, debemos tener claro qué indicarles. Hay muchos pacientes alérgicos a las penicilinas. Tenemos la clindamicina, se indica 300 miligramos cada 6 horas, la citromicina, la claritromicina, y luego tenemos otros, ¿sí? Otras mezclas de antibióticos, ¿no? Con metronidazol, con doxiciclinas, las cefalosporinas, que lo vamos a ir evaluando según el caso clínico. Importante en los antibióticos tener en claro que son coadyuvantes de nuestro tratamiento. No podemos indicar un antibiótico y decirle al paciente te veo en 5 días. Debemos tener un seguimiento, ya sea telefónico o con visita al consultorio 24 y 48 horas luego que nosotros se lo indicamos. ¿Cuánto tiempo es el tratamiento de antibiótico? Antiguamente, en microbiología lo deben haber estudiado, se daba 7 días, a veces 10. Hoy ya estamos reduciendo a 5 y a 3. Una infección de origen odontogénico muchas veces no necesita más de 5 días de antibiótico. No demos antibióticos de más. Sepamos que los antibióticos deben tener su cuidado. Los pacientes, si no se hacen resistentes, ¿no? Ya lo sabemos con la pandemia que tuvimos, se hacen los microorganismos resistentes y los pacientes resistentes a los antibióticos. Y esto es por el mal uso de los profesionales, por el abuso que hay de los antibióticos. Cualquier cosa y tomo antibióticos, toma por 7-10 días. No, evaluemos el caso, evaluemos el estado general del paciente, evaluemos si las maniobras locales fueron suficientes, cuántos días le damos de antibiótico. 3, 5. Y también debemos evaluar si es un tratamiento antibiótico o si es solo profilaxis antibiótica. ¿Tienen claro cuándo nosotros indicamos la profilaxis o el uso profiláctico de antibióticos? Lo utilizamos en pacientes con compromiso sistémico. ¿Se acuerdan? Inmunodeprimidos, ¿sí? Con toque general, con flora resistente, pacientes que viene un paciente diabético con una urgencia, pero que tiene la glicemia altísima, que no está controlado, ¿no? Con un compromiso sistémico comprometido. Tiene compromiso sistémico. ¿Sí? ¿Y qué le vamos a indicar? 2 gramos de amoxicilina, 30 a 60 minutos antes que nosotros actuemos y hagamos nuestras maniobras locales. Hagamos un drenaje, hagamos una descompresión, o sea, le damos los 2 gramos de amoxicilina y espera en la sala de espera de 30 a 60 minutos. Y luego hacemos nuestro procedimiento oral, ¿sí? Nuestro procedimiento de las maniobras locales, en una única dosis. Si es alérgico a la amoxicilina, le hacemos una clindamicina de 600 miligramos, 30 a 60 minutos, espera en la sala de espera, antes de nuestro procedimiento maniobras locales. ¿Queda claro? Ahora, debemos evaluar a este paciente si solo necesita esta monodosis o única dosis de uso profiláctico o si esto se va a transformar también en un tratamiento, ¿sí? Si lo vamos a extender por 5 días, por ejemplo. Todo eso con lo que vimos anteriormente, ¿sí? Con la evaluación sistémica del paciente, la evaluación del caso clínico, si pudimos hacer la urgencia correcta y aliviar con las maniobras locales, y ahí vamos evaluando. ¿Sí? Bueno, espero que les haya quedado claro, porque es fundamental el uso sistémico, ya sea de analgésicos, de antiinflamatorios o de antibióticos en los tratamientos de endodosia. Como conclusiones, estos engranajes que están unidos entre sí, espero que les haya quedado claro que lo más importante es actuar cuidadosamente en cada etapa clínica, ¿sí? En cada etapa clínica, cada eslabón de nuestra cadena, desde una historia clínica correcta que vieron que es fundamental, hasta un sellado coronario y una rehabilitación, porque ahí termina nuestro tratamiento, cuando está restaurado. Cada etapa se debe hacer cuidadosamente, en forma minuciosa, cumpliendo los principios básicos de endodoncia para lograr el éxito en nuestro tratamiento.
Saber y tener claro que nuestro tratamiento consta de muchos recursos, ¿sí? Que en los casos complicados, una conformación e instrumentación adecuada, una irrigación cuidadosa con la técnica, la solución y la cantidad adecuada, y una colocación de medicación en forma correcta nos va a acercar a nuestro éxito. No olvidar que tenemos recursos, que tenemos medicaciones intraconductos, que tenemos medicación sistémica y utilizar cada una en el caso que se necesita. Espero que les haya quedado todo claro. Quedan las referencias y las dudas serán evacuadas en los grupos o en la consulta de dudas que haremos más adelante. Bueno, muchas gracias por su atención.